a buscar un pasaje que usted conoce muy bien, pero vamos a estarlo leyendo. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor, y dice así: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de lado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Siempre es un reto tomar un pasaje muy conocido para releerlo. Y de hecho yo creo que todo el mundo habla del buen samaritano. El buen samaritano puede ser el nombre de una institución que se ocupe de ayudar a personas en necesidad. Buen samaritano es el nombre de muchas iglesias que se llaman así. Pero también cuando usted ve que hay una persona que hace un bien, por ejemplo, alguien se poncha y viene alguien y le ayuda y le socorre, ¿cómo le llama usted a esa persona? Y de pronto llegó un buen samaritano que me ayudó. Hay alguien que tú no sabes ni su nombre, pero la manera a la cual tú te refieres es un buen samaritano, porque fue alguien que hizo una buena acción. Y además de esto, esta es una de las parábolas más conocidas, y sobre todo yo creo que desde la niñez, porque es parte siempre de la enseñanza bíblica de los niños en la iglesia. Así que lo primero que me gustaría destacar es que no estamos estudiando solamente la parábola, estamos estudiando un diálogo en el cual se enmarca la parábola. Si usted se percata, ahí comienza a decirle que viene un intérprete de la ley, una persona conocedora de la palabra de Dios, y viene a hablar con Jesús. Pero hay una palabra ahí que es importante, porque dice que viene a probarle. Es decir, desde el primer momento nos damos cuenta, por lo que cuenta el narrador,
que no viene con la idea de aprender o de ser ministrado, sino con la idea de poner en ridículo al Señor Jesús. Y hay una idea en este sentido muy importante, y es que muchas veces en la palabra usted va a encontrar ese tipo de auditorio. Si ustedes revisan, por ejemplo, en el mismo Lucas, y ustedes ven el capítulo 15, por ejemplo, donde se narran todas las parábolas conocidas como el hijo pródigo y la oveja perdida, ese era cuando ya usted llega al capítulo 20, que le preguntan a Jesús a quién y qué es lo más importante, Dios o el César. Toda esa gente venía, pero no venía para aprender ni para ser ministrado por Jesús. En realidad venían a ponerle trampa, a que el Señor cayera, a que realmente fuera ridiculizado en su enseñanza. Y en esta ocasión específicamente, este hombre, un conocedor de la ley, viene con esa intención de tratar de ridiculizar al Señor, pero él fue el que salió con la lección aprendida. Así que de este modo comienza el diálogo. Y el diálogo comienza con una pregunta realmente importante, casi que era una pregunta existencial en aquel momento para un judío. Y le preguntan al Señor que qué es lo que tiene que hacer para ganar la vida eterna. Y si ustedes se percatan y tienen el texto delante, se van a dar cuenta que Jesús no da una respuesta. ¿Qué es lo que hace el Señor? Le pone dos preguntas. Dos preguntas donde Él mismo va a responder lo que Él ha querido preguntarle a Jesús. De parte, realmente en la época eso era muy común en las discusiones, vamos a decir, teóricas. Pero el Señor no cae en la trampa de contestar. Le pregunta, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Y ahí este hombre responde categóricamente y responde muy bien que lo más importante es el amor a Dios, el amor al prójimo, y que con eso se gana la vida eterna. Que es norma bíblica, ¿verdad? Norma de la ley, que amando a Dios y al prójimo, tú puedes ganar la vida eterna. Y en este caso, el Señor le dice, has respondido muy bien, haz eso y vivirás. Pero este personaje no quiere quedarse como ridiculizado. En realidad el Señor le ha jugado, él vino a jugar una trampa y el Señor jugó con más excelencia, ¿verdad? Él mismo se pregunta y él mismo se responde. Y entonces él quiere ir más allá, tratando de probar al Señor. Y le hace una pregunta muy interesante. ¿Y quién es mi prójimo? Porque él acaba de responder que amando a Dios y amando al prójimo se gana la vida eterna. Y ahí Jesús no se detiene a teorizar ni a dar una explicación, sino sencillamente cuenta una parábola. Las parábolas eran historias ficticias. Las parábolas no fueron historias reales, ¿verdad? Es una narración que usa una serie de elementos cotidianos para llevar una verdad espiritual que normalmente el narrador tampoco te da la solución, sino que te sugiere y es el oyente el que saca la enseñanza. Así que esta parábola el Señor la narra no solo para que el intérprete de la ley reciba la respuesta, sino también para educar al resto de las personas que están ahí e incluso a nosotros como iglesia. Y el relato comienza con un hombre que va camino de Jerusalén, que queda en alto, a Jericó. Y es un camino que hablan siempre que es muy rocoso, muy desierto, y que en aquel momento específicamente era un camino muy inseguro, porque se prestaba para que las personas
personas fueran asaltadas por ladrones. Y eso es lo que ocurre con este hombre. Es asaltado y dice que le dejan medio muerto. Lo que te está diciendo que estaba más del lado de allá que de acá, ¿verdad? Que estaba agonizando. ¿Qué hacen los ladrones con este hombre? Bueno, le llevan todo, le quitan toda la ropa, le entran a palos y lo dejan realmente gravemente herido. Así que esa es la persona con la cual comienza la historia y la cual va a necesitar ser socorrido por alguien. Este hombre, lo único que sabemos de él es que está haciendo un viaje y que ha sido asaltado por ladrones. Entonces viene un elemento sorpresa. Como es un camino, por allí pasa entonces un sacerdote. ¿Y por qué hay un elemento sorpresa? Porque ¿qué es lo que usted piensa de un sacerdote? Está llegando el socorro para este herido. Pero el sacerdote dio una vueltecita y siguió su camino para no tocar al herido. Y luego llega también alguien que es parte del culto, un levita, era la gente que tenía que ver con la liturgia, con el canto, y dice que también trata de evitar al herido y sigue de largo. Se suponía que estas personas estuvieran más cerca de Dios que el resto de las otras personas normales. Pero para ellos, algunos intérpretes bíblicos dicen que era muy probable que estuvieran evitando contaminarse, porque para un judío que iba a oficiar en el culto, tocar sangre de otra persona le contaminaba. Pero no importaba cuál fuera la justificación. Lo que realmente estamos leyendo es que estas dos personas trataron de evitar comprometerse con aquella persona que estaba en necesidad. Y no se involucraron a pesar de la necesidad del hombre herido. Y hay una cosa que también es interesante. A veces nosotros andamos por la vida como estos dos personajes. Andamos en modo piloto. Estás pendiente de lo que tienes que hacer o de cuál es la rutina tuya de la vida. Y cuando hay algo que te va a sacar de eso, ¿qué es lo que tú tratas de hacer? Apartarte y evitarlo. De hecho, muchas veces, incluso emocionalmente, hay cosas que uno trata de evitar, conocer o saber para poderse preservar. Pero lo importante en este caso es que esta gente no le vio al hombre. Miraron para allí, pero evitaron por completo cualquier tipo de compromiso. Y entonces viene la sorpresa mayor. Porque si nos hemos sorprendido de que un sacerdote y un levita hayan dejado a alguien tirado en el camino, la sorpresa mayor es que el próximo personaje va a ser un samaritano. Y realmente el samaritano era un enemigo terrible del judío, pero no era solo de esa vía, era de ambas partes, es decir, ambos pueblos se odiaban. Por cuestiones en la historia, aquella gente de esa generación no tenía nada que ver con aquel odio, pero sin embargo lo cultivaban. Y de ambas partes, estos dos pueblos que adoraban al mismo Dios y que leían la misma ley, realmente eran grandes enemigos. Para un judío, un samaritano era despreciable, y para un samaritano, un judío era despreciable. Y entonces, lo interesante es que a pesar de este rechazo mutuo, llega este hombre que es samaritano, y para él es más importante el mandamiento de amar al otro que el odio que puede existir como pueblo. No se pregunta si el hombre es samaritano, no pregunta si el hombre es judío, sino sencillamente ve que es un ser humano que está caído y que debe ser atendido.
que lo necesita en ese momento, y ahí hay una frase que hace la diferencia. Dice que el samaritano fue movido a misericordia. Esa frase lo dice todo. Miren cómo dice el texto, y me gustaría que vayan pensando en las acciones que va a conllevar la misericordia. Dice el verso 33: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Usted se percató cuántos verbos había en ese solo versículo? Lo primero que sucedió fue que no solo miró, sino que vio. A veces nosotros, ¿saben lo que quiere decir mirar? De pasada, pero cuando tú ves, tú estás detallando, tú estás percibiendo realmente lo que hay y cuál es la necesidad. Y ahí ese hombre, cuando ve aquella necesidad, se estremece y es movido a misericordia y se le acerca. Y al acercarse se da cuenta de la situación de sus heridas. Y es muy probable que no llevara vendas, porque nadie viaja con un botiquín, pero nosotros ahora ya tenemos una edad que a veces tenemos que viajar con un botiquín. Pero en aquel momento y en aquel contexto, lo más probable es que él haya tenido que rasgar alguna de sus ropas para crear vendas. Y dice que no solo le acercó, sino que le vendó y le echó de lo que él llevaba para sí, aceite y vino, que de alguna forma eran las medicinas de la época para calmar el dolor y para desinfectar. Es decir, conforme hoy usted se va a curar y primero se echa su agua oxigenada, en aquella época lo primero que se hacía era echar el vino y después se calmaba el dolor con el aceite. Y con la misma, después de haberle vendado con sus ropas, porque o fue su manto o fue algo de lo que él llevaba para el viaje, romperlo, hacer vendas, sanar al enfermo, le da su lugar en la cabalgadura. Es muy probable que lo haya tirado sobre la cabalgadura y él haya seguido a pie, caminando. Le lleva hasta un lugar para que lo cuiden, y allí le cuida en aquella oportunidad, pero él tiene que seguir camino, y lo que hace es dejar pagado por lo menos 2 semanas de cuidado, y dice: si usted tiene más gastos, cuando yo regrese, yo lo pagaré. Es interesante porque la única frase que dice el samaritano en toda la historia es exactamente esa: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Y fíjense cómo dice: cuídamele. Es como si el hombre fuera de su responsabilidad. ¿Lo notan de esa manera? No es cuídalo, no, cuídamele. Es decir, yo respondo por él. Él es mi responsabilidad. Y por favor, si tú tienes gastos mayores, también yo voy a colaborar. Cosa muy interesante, porque muchas veces la gente trata de unirse en misericordia a otras personas. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues yo voy a orar por ti. Yo voy a decirlo en el culto de oración. Acá no solo hay un compromiso de acción. Si ustedes se dan cuenta, la misericordia está llevando una serie de actos que le involucran, que implican desgastes, cambios de planes, sobre todo cambios de su rutina de horarios para su viaje,
Él tiene que hacer una serie de cambios y de pérdidas para poder atender a esa persona, donde también se encuentra el gasto económico. Y con la misma sigue el diálogo, se acaba la parábola, se acaba el cuento que Jesús ha hecho para que la gente entienda. Y entonces Jesús se dirige a aquel que en el principio le ha estado tratando de poner una zancadilla, de hacerle quedar en ridículo. Y le dice, ¿cuál de estos tres es el prójimo? Es decir, ¿quién es el que se aproximó? Muchas veces nosotros leemos esta parábola siempre poniendo que el herido es el prójimo. Pero voy a repetir la pregunta que hace Jesús. ¿Cuál de estos tres es el prójimo? ¿Quiénes son los tres? El sacerdote, el levita y el samaritano. Así que lo importante es que Jesús está llevando a este hombre a que diga algo que para él era terrible. Un intérprete de la ley que tenga que reconocer que el samaritano es el que cumplió la ley y el que hizo eso bien. Y bueno, por supuesto, este hombre cambia la respuesta y no dice el samaritano, sino que dice en el verso 37, el que usó la misericordia con él. Es decir, no manchó sus labios diciendo el samaritano, pero tuvo que involucrarse en la historia y nuevamente Jesús, a través de una pregunta, le hace a él moverse del lugar donde está. Y él tiene que aceptar que el que usó misericordia fue aquel que es el enemigo, fue aquel que sanó al hombre y que le ayudó. Y el texto termina diciéndole, pues ve y haz tú lo mismo. Es decir, ve y siente compasión por la gente, ve y mira a la gente indefensa y actúa como prójimos de ellos. Es de destacar que Jesús no está diciendo aquí que el samaritano fuera bueno, ni siquiera más bueno que el sacerdote o que el levita que pasaron de largo. Lo que dice la parábola es que el samaritano supo ver el rostro de Dios en el cuerpo del caído, y su acto responde a la sencilla experiencia de reconocer la imagen de Dios en cada ser humano que necesita ayuda. Vamos a ver cómo leemos este texto para nosotros hoy. Lo primero que nos dice la primera lección es percatarnos que vivir en la misericordia de Dios es parte no solo de estar más cerca de Dios y de sus enseñanzas, sino que es comprometernos en acción con la condición de otra persona. Es decir, misericordia no es un sentimiento, es un estremecer interno que te lleva a asumir al otro con su necesidad como parte de tu ser. Y realmente es una experiencia que te puede, que si tú pasas de largo y sigues, aquella imagen te va a seguir dando vueltas en la cabeza, porque realmente la sensibilidad ha llegado a lo más profundo de tu corazón, y lo que te pide Dios es que te involucres en esa acción. Así que es imperioso que la misericordia se transforme en verbos de acción, que realmente no solo sea una experiencia espiritual, voy a orar por ti, sino también aprender a ver la necesidad de la gente, acercarnos aunque sea desagradable el panorama, ser agentes de sanidad, vendando heridas, sanando, dando palabra, tratando de llevar a las personas por caminos de restauración. Y generalmente
la misericordia también nos va a comprometer en nuestra economía, dando de lo que Dios nos ha dado o delegando en otros para apoyar. Yo realmente he estado pendiente en estos días de la tragedia que ha sucedido en Texas. Y es impresionante la cantidad de buenos samaritanos que se han levantado, las iglesias se han activado, personas que ni siquiera son de la zona han llegado como socorristas. Hermanos, yo creo que todos nosotros hemos sido movidos a misericordia por semejante tragedia. Pero lo importante es que a veces, aunque usted no pueda estar en el lugar, usted siempre trate de atender las necesidades, a veces incluso delegando, ofrendando. En muchas ocasiones nuestra iglesia ha llevado a cabo proyectos misioneros y realmente uno siente gozo cuando tú puedes colaborar de alguna manera, ya sea con medicamentos, ya sea con ofrendas, y puedes ser parte de ese proyecto, aunque no vayas tú personalmente, pero sí apoyando a aquellos que pueden hacerlo. Y eso es lo que nos pide el Señor, que nosotros seamos movidos a misericordia y nos involucremos. Así que la otra idea que me gustaría dejarles. Primeramente piense en cuántos samaritanos usted ha tenido en su vida. ¿Cuánta gente ha sido movida a misericordia para en un momento determinado de tu vida sanar tus heridas, vendarte, bendecirte y mostrarte el amor de Dios a través de su acción? En este momento, dele gracias a Dios por todos esos buenos samaritanos, por todos esos samaritanos que en un momento determinado fueron imagen de Dios para usted. Yo creo que una de las experiencias más grandes que nosotros tenemos cuando llegamos al exilio es ver cómo la gente que te quiere, te apoya, y algunas veces gente que ni te conoce. Cuando nosotros llegamos a este país, además de mi tía y mi madrina que nos tenían, ustedes saben cómo es la historia, desde las tacitas de café hasta los cubiertos, más o menos para empezar el camino de la vida, y cada uno de ustedes puede tener su propia historia. Yo recuerdo que hubo una iglesia que en esos días una señora estuvo cerrando su apartamento. Y en aquel momento, gente que nosotros no conocíamos se unieron para alquilar un camión y nos trajeron no solo los muebles que necesitábamos en la sala, en el comedor, en el cuarto, sino que incluso le donaron un piano a Samuel de regalo acabado de llegar. Años después, en esta iglesia tuvimos el funeral de ese señor que su esposa nos pidió que nosotros ministráramos. Y siempre yo recuerdo a esa gente que no nos conocía, pero que fueron ángeles que Dios puso, y que incluso Samuel, acabado de llegar, tuvieron un piano de madera normal, ¿verdad? No electrónico, no una organetita, no, ellos cargaron un piano a un segundo piso, y para la gloria de Dios, porque hoy Samuel puede entregar ese talento al Señor gracias a la ofrenda de esta persona que fue un agente de Dios para nosotros. Así que nosotros podemos decir, yo creo que todos ustedes pueden decir que tuvieron prójimos, samaritanos en su vida. Pero lo otro que les quiero recordar es que conforme las personas nos han amado a nosotros, usted tiene que amar a los demás. Y hoy hemos aprendido algo que normalmente leemos la parábola al revés y decimos que el prójimo, ¿quién es? El que está en el suelo, ¿no? El que estaba herido. Pero ¿qué fue lo que dijo el texto?
Lo vuelvo a leer. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? ¿Y cuál es la respuesta? El que usó misericordia. Quiere decir que yo soy prójimo, tú eres prójimo, cada uno de nosotros es prójimo, es el que se acerca a, el que es imagen de Dios para, el que ve en el otro el rostro de Cristo necesitado. Amén. Usted y yo somos prójimos para poder traer a este mundo la sanidad que necesita. Así que la pregunta sería, ¿quién es nuestro prójimo hoy? ¿Cómo describimos a nuestro prójimo? ¿Usted se siente prójimo de aquellos con quienes no está de acuerdo? ¿De aquellos que tienen diferencias culturales con usted? ¿De aquellos que tienen diferencias religiosas con usted? ¿Usted se siente prójimo de aquel que tiene diferencias políticas con usted? ¿O diferencias generacionales? A veces, como los samaritanos y los judíos, también heredamos conflictos familiares. Y la familia no se habla por décadas. Y usted llega y con usted no fue el problema, pero le inculcan que aquella gente no y que esta gente sí. Y aquí yo les pregunto, ¿acaso tu prójimo es esa familia en la cual han estado peleados toda la vida? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y lo lindo de la historia es que el prójimo no tiene barreras, no tiene, él no le preguntó qué tú eres judío, cómo tú piensas, eres mi enemigo o eres mi amigo. Sencillamente el prójimo rompe con todas las barreras de conflictos familiares, de conflictos culturales, de conflictos políticos, de conflictos generacionales. Y allí donde está la necesidad, usted como prójimo tiene que aprender a ver el rostro de Dios para servirle y para que la parábola de hoy nos sirva para quitar de nuestros corazones esas corazas existenciales que a veces nos creamos, para no involucrarnos demasiado y aprendamos a ver el mundo con los ojos de Cristo y a ser movidos a misericordia. Parte de ser movidos a misericordia es ser luz de Cristo allí donde hay necesidad y donde hay oscuridad. ¿Cuánto necesita el mundo de prójimos como tú y como yo? Que el Señor nos use y nos capacite y nos bendiga para bendecir. Vamos.